A principios de 2004, Maura Murray, de 21 años, le dijo a su supervisor en la escuela de enfermería que había habido una muerte en la familia y que necesitaba tomarse un tiempo libre. Horas después, su auto sería encontrado abandonado tras haber chocado contra un árbol. Testigos habían visto a Maura y le preguntaron si necesitaba ayuda, pero ella se negó y para cuando la policía llegó 10 minutos después ya no estaba. Hasta el día de hoy, nunca se ha vuelto a ver a Maura y una infinidad de preguntas en su caso siguen sin respuesta. En la tarde del 9 de febrero de 2004, Maura Murray le explicó a un supervisor de su trabajo en la Universidad de Massachusetts, Amherst, donde estaba inscrita como estudiante de enfermería, que estaría fuera de la ciudad durante una semana debido a una muerte en la familia. Esto podría haber parecido un correo electrónico común al principio, pero más tarde se sabría que no había ocurrido ninguna muerte en la familia. Después de este intercambio, Maura hizo varias llamadas, incluyendo una a su novio, que duró solo 1 minuto ya que le dejó un mensaje de voz, y otra a un número que proporcionaba información sobre reservaciones de hoteles en Stowe, Vermont. Poco después, Maura empacó su auto, un sedán Saturn negro de 1996. Incluyó ropa, sus pastillas anticonceptivas, artículos de tocador y libros de texto de la universidad. A las 3:30 p.m. salió del campus universitario en su vehículo después de que las clases fueran canceladas debido a una tormenta de nieve. 1 hora después, las cámaras de seguridad la mostraron retirando dinero, sola, de un cajero automático. Más tarde se descubrió que había retirado $280. Posteriormente gastó ese dinero en alcohol en una licorería cercana, comprando una variedad de bebidas alcohólicas, incluyendo crema irlandesa Baileys, vodka y una caja de vino. Luego, salió de Amherst en algún momento entre las 4 y las 5 de la tarde y se supone que lo hizo por la Interestatal 91 Norte. Su teléfono se usó por última vez a las 4:37 de la tarde cuando llamó para revisar su buzón de voz. Poco después de las 7 de la noche, una mujer que vivía en Woodsville, New Hampshire, escuchó lo que describió como un fuerte golpe afuera de su casa. Al asomarse por la ventana, vio un auto contra el banco de nieve a lo largo de la ruta 112 de New Hampshire, después de una curva pronunciada en el camino. Estaba orientado hacia el oeste en el carril en dirección este de la carretera, y la escena llevó a la residente a contactar al departamento del sheriff del condado de Grafton a las 7:27 p.m. para reportar el accidente. Un automovilista que pasaba también notó el accidente y detuvo su auto para revisar a la conductora. Él vio a una joven, que se cree era Maura, caminando alrededor de su vehículo y, aunque no parecía estar ensangrentada ni herida, parecía tener frío y estaba temblando. El hombre le ofreció su ayuda, pero Maura la rechazó y le pidió que no llamara a la policía. Ella afirmó que ya había llamado a la AAA, aunque según se informa, la organización no tiene registros de dicha llamada y el conductor regresó a su casa para alertar a las autoridades, ya que no tenía servicio telefónico en el lugar del incidente. Los informes policiales indican que las autoridades de Haverhill llegaron al lugar alrededor de las 7:46 p.m., pero para cuando llegaron ya no había nadie allí. Ningún rastro de Maura. Las autoridades señalaron que el árbol contra el que chocó impactó el lado del conductor, dañando el faro izquierdo y empujando el radiador del auto hacia el ventilador, lo que hizo que el vehículo quedara inutilizable. El parabrisas estaba agrietado y ambas bolsas de aire se habían activado. Además, el vehículo había quedado cerrado con seguro. Había varias indicaciones de que se había consumido alcohol en el lugar, incluyendo manchas rojas que parecían vino tinto y una botella de cerveza vacía. Maura había dejado una variedad de objetos, incluyendo su peluche favorito, joyería de diamantes, indicaciones para llegar a Burlington, su tarjeta de AAA y formularios de reporte de accidentes. Los únicos objetos que faltaban eran su tarjeta de débito, tarjeta de crédito, teléfono móvil y varias botellas de alcohol que había comprado más temprano ese día. Ninguno de estos objetos ha sido recuperado hasta ahora. El oficial de policía de Haverhill que acudió al lugar, así como el hombre que pasó antes y le preguntó a Maura si necesitaba ayuda, ambos pasaron un tiempo conduciendo por la zona buscando alguna señal de ella, pero no encontraron nada. A las 8:49 p.m., su auto ya había sido remolcado a un taller cercano.
Se descubrió que había un trapo metido en el tubo de escape de su auto, y se dijo que el trapo era parte de su kit de emergencia para carretera. Cabe destacar que no era la primera vez que Mara había tenido un accidente automovilístico. De hecho, había tenido uno solo unos días antes, el 7 de febrero, cuando su padre Fred la visitó en la universidad. Ambos fueron de compras juntos y luego cenaron. Después, ella lo dejó en su habitación de motel y le pidió prestado su auto para ir a una fiesta en el campus de la universidad. Alrededor de las 3:30 am, mientras regresaba al motel de su padre, chocó contra una valla de protección en la Ruta 9 de Massachusetts, causando daños al auto de su padre por un valor de $10,000. Aunque se hizo un informe sobre el incidente, no hay indicios de que le hayan hecho una prueba de sobriedad. Se cree que los formularios del informe del accidente que se encontraron en el auto de Mara cuando desapareció eran para que ella y su padre los llenaran. Al mediodía del día siguiente, Mara fue considerada una persona desaparecida y se emitió un informe para que los vecinos y las autoridades estuvieran atentos por si la veían. Aunque se contactó a su padre para informarle de la situación, él estaba en el trabajo y solo se enteró del incidente cuando la hermana de Mara lo llamó. Posteriormente, se puso en contacto con los investigadores de Haverhill, quienes indicaron que se realizaría una búsqueda a la mañana siguiente si para entonces no la encontraban sana y salva. No encontraron a Mara, así que la búsqueda comenzó a primera hora del 11 de febrero. Un perro rastreador siguió el rastro de la joven de 21 años por unos 100 metros al este de donde se encontró su Saturn antes de que el rastro terminara, lo que llevó a los investigadores a sugerir que ella había abandonado el área en otro automóvil. En las horas siguientes, el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire, junto con otros, recorrieron la zona alrededor del lugar del accidente para encontrar pistas, pero no apareció nada útil. El novio y la familia de Mara llegaron a la ciudad al final de la tarde y fueron sometidos a un extenso interrogatorio. Su novio reveló que había apagado su teléfono durante el vuelo a Haverhill y que, cuando lo volvió a encender, tenía un mensaje de voz de alguien sollozando. Él creía que era Mara. La llamada se había hecho usando una tarjeta telefónica emitida por la Cruz Roja Americana. Las autoridades teorizaron que probablemente se había quitado la vida o se había escapado, aunque ninguno de sus familiares creía que ese fuera el caso. Cuando los investigadores examinaron la habitación de Mara más tarde, notaron que la mayoría de sus pertenencias habían sido empacadas en cajas y que la mayor parte de su arte había sido retirada de las paredes. Sin embargo, su familia sugirió que en realidad no había desempacado desde que se mudó a la habitación 12 días antes. El día 12, Mara fue catalogada como en peligro y posiblemente suicida. A los 10 días de la investigación, el FBI se unió a la búsqueda de Maura. Por esa época, el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire realizó una segunda búsqueda en la zona, utilizando perros rastreadores, perros detectores de cadáveres y un helicóptero equipado con una cámara de imágenes térmicas. La hermana de Maura encontró un par de ropa interior rota durante la búsqueda, pero las pruebas de ADN demostraron que no pertenecían a la estudiante desaparecida. Durante el siguiente año, se logró poco progreso. Los objetos en el auto de Maura fueron enviados para análisis forense, pero los resultados no arrojaron nada relevante y búsquedas adicionales no produjeron pistas útiles. A finales de 2004, un hombre se acercó a Fred Murray y le entregó un cuchillo que creía había sido usado para matar a Maura. El hombre afirmó que su hermano tenía antecedentes criminales y vivía a una milla de la escena del accidente, y que tanto él como su novia se habían estado comportando de manera extraña en las semanas posteriores. Supuestamente, el hermano del hombre desechó su Volvo poco tiempo después de que ocurriera esta interacción. Sin embargo, los familiares de este hombre no identificado afirmaron que él inventó la historia para obtener el dinero de la recompensa en la investigación, señalando que tenía problemas de abuso de drogas. Sin embargo, curiosamente, en octubre de 2006 voluntarios realizaron otra búsqueda. En una casa a solo una milla del lugar del accidente, perros rastreadores de cadáveres marcaron un área indicando que había restos humanos. La casa había pertenecido al hermano del hombre que le proporcionó el cuchillo a Fred en 2004. Aunque se tomó una muestra de la alfombra de la casa y se sometió a análisis forense, públicamente se desconoce cuáles fueron los resultados. No ha habido ningún rastro de Maura en los años desde que desapareció, y los investigadores señalaron en 2014 que no ha habido avistamientos creíbles de ella en los 10 años desde la última vez que fue vista. Sus cuentas bancarias no han tenido movimientos desde que desapareció.
Fred Murray, el padre de Maura, ha dicho una y otra vez que cree que su hija está muerta y que fue secuestrada la noche del accidente automovilístico. En 2019 se realizó una excavación en el sótano de la casa, donde los perros cadáver reaccionaron, pero no se encontró ninguna evidencia. Fred había solicitado previamente buscar en la propiedad, pero los dueños en ese momento no aceptaron tales solicitudes. Fue solo cuando la casa se vendió que los nuevos dueños decidieron permitirlo. En 2021, los investigadores descubrieron fragmentos de huesos en Loon Mountain, en Lincoln, New Hampshire, a 25 millas, de donde Maura fue vista por última vez. Su familia declaró que ella ya había estado en la montaña antes y que conocía la zona. Sin embargo, varios meses después, se anunció que los restos no pertenecían a Maura. En 2024, la hermana de Maura, Julie, lanzó un podcast sobre la vida y desaparición de la joven de 21 años. Titulado La historia no contada de Maura Murray, Julie reflexiona sobre la vida de su hermana, sus problemas y su estado mental poco antes de que desapareciera. Varios días antes de desaparecer, la supervisora de Maura informó que ella había recibido una llamada telefónica angustiante y tuvo que salir del trabajo. La llamada era sobre su otra hermana, Kathleen, quien había luchado contra la adicción al alcohol, y Maura se enteró de que había recaído. Julie también recordó que cuando Maura chocó el auto de su padre, estaba muy angustiada y se culpaba mucho por ello. Agregó que el estrés de su hermana se manifestaba a través de algunos pedidos de comida para llevar que recibía por la noche, y Julie señaló que Maura había luchado antes contra un trastorno alimenticio, diciendo: «Eso para mí es más una señal de que sentía una pérdida de control». Una cosa sobre la que podía sentir cierto control era su trastorno alimenticio, y esa noche estoy convencido de que tuvo un atracón. Julie observó que su hermana había estado tomando decisiones cuestionables en el día previo a su desaparición, reconociendo los $40 que gastó en alcohol ese día. Ella dijo: «Estaba tomando malas decisiones antes de su desaparición. Su comportamiento no era característico de ella. Yo seré el primero en decirlo». Julie también reveló en el podcast que, aunque el informe policial indicaba que su auto era inoperable después de chocar contra el árbol, un análisis privado realizado por un perito en reconstrucción de accidentes no estuvo de acuerdo con ese hallazgo. Ella declaró: «El daño no era consistente con haber chocado contra un árbol, como se indica en los informes policiales. El auto se podía conducir». Ella agregó que este experto había concluido que el auto había sido dañado mientras estaba en movimiento, no mientras estaba estacionado o detenido, y también señaló que se había encontrado una pieza de un auto Chrysler en el Saturn. Ella afirmó que hubo un avistamiento de una Jeep Grand Cherokee a 7 millas de la escena del accidente de Maura, la cual se fue cuando llegó la policía. Julie concluyó: «Chrysler fabrica Jeep y también había una marca blanca de roce en la defensa trasera del Saturn». La familia Murray ha sido muy abierta sobre lo que creen que es incompetencia policial y fallas en la investigación. Julie afirmó que varias personas que hablaron o vieron a Maura por última vez antes de que desapareciera no fueron entrevistadas a fondo. También afirmó que una nota escrita a mano que contenía un número de teléfono y una dirección, la cual fue encontrada en el auto de Maura, no fue investigada adecuadamente. Ella afirmó que cuando llamó al número, la persona le dijo que no tenía idea de que estaba relacionada con un caso de desaparición de alto perfil. De manera similar, Julie alega que la policía pudo haber pasado por alto pruebas potenciales al no buscar al este del lugar del accidente, la dirección en la que su hermana se dirigía. Mientras tanto, el padre de Maura demandó a la policía desde el principio para poder acceder a los archivos del caso. Ha aparecido en programas de entrevistas y cadenas de noticias para dar a conocer su historia y ha solicitado mayor ayuda de organismos como el FBI y figuras políticas prominentes. Él, Julie y el resto de la familia ayudaron a crear un sitio web dedicado a su caso, mauramurraymissing.org. El caso de Maura Murray es muy conocido hoy en día en la mayoría de los círculos del true crime. Se ha debatido, teorizado y analizado durante casi 2 décadas. Pero tristemente, a pesar de todo esto, no está más cerca de resolverse y la familia de Maura sigue buscando respuestas. Al principio de la investigación, se teorizó que tal vez el caso estaba relacionado con el de Brianna Maitland, una mesera de 17 años que desapareció mientras regresaba a casa después del trabajo una noche de marzo de 2004. Desapareció de Montgomery, Vermont,
a unos 90 millas de Haverhill, y tanto Brianna como Maura tienen un aspecto similar, ya que ambas eran mujeres jóvenes, blancas y de cabello castaño. Además, el auto de Brianna quedó abandonado cuando desapareció. Fue encontrado en reversa en una vieja casa de campo abandonada, con sus pertenencias dentro. Sin embargo, finalmente el FBI determinó que los dos casos no estaban relacionados. Maura Murray sigue desaparecida. La joven de 21 años fue vista por última vez en Haverhill, New Hampshire, el 9 de febrero de 2004. Se la describe como una mujer blanca, de cabello castaño y ojos marrones. Mide 1.70 metros y pesaba 54 kilos al momento de su desaparición. Cualquier persona que tenga información sobre su caso puede comunicarse con la oficina del FBI más cercana o hacer un reporte anónimo en tips.fbi.gov/home. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias opiniones y reacciones. Y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar el canal. Gracias por ver, manténganse alerta, manténganse seguros y nos vemos la próxima vez.